En el corazón del barrio porteño de Barracas, en la esquina de Isabel la Católica y Pinzón, se alza una de las iglesias más singulares y enigmáticas de Buenos Aires. Se trata de la iglesia de Santa Felicitas, declarada Monumento Histórico Nacional en 2012 y considerada por expertos como única en el mundo. Pero lo que hace especial a este templo no es solo su arquitectura, sino la historia oscura que lo vio nacer. Fue construida por voluntad de los padres de Felicitas Guerrero en el mismo lugar donde su hija fue asesinada en 1872. El crimen conmocionó a la alta sociedad porteña. Felicitas era una joven viuda de enorme fortuna, considerada la mujer más hermosa de la República, que había encontrado el amor nuevamente y anunciado su compromiso con otro hombre. Horas después, un pretendiente despechado la asaltó en la quinta familiar y la mató de un disparo por la espalda. Sus padres transformaron esa tragedia personal en un legado eterno. Contrataron al prestigioso arquitecto argentino-alemán Ernesto Bunge para levantar el templo, que fue inaugurado el 30 de enero de 1876. Hoy, al cruzar sus puertas, dos esculturas de mármol de Carrara reciben a los visitantes. A la izquierda, Felicitas Guerrero junto a su pequeño hijo Félix, a la derecha, su esposo Martín de Álzaga. Es la única iglesia de Buenos Aires que alberga estatuas de personas seglares en su interior, y tras sus muros centenarios, guarda también una leyenda de apariciones fantasmales que aún perdura. Felicia Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto nació el 26 de febrero de 1846 en el seno de una de las familias más poderosas de Buenos Aires. Era una niña de mirada profunda y sonrisa cautivante, destinada a brillar en los salones de la alta sociedad. Sin embargo, su belleza se convirtió en su condena. Apenas cumplidos los 18 años, su padre arregló su matrimonio con Martín de Álzaga, un acaudalado estanciero de 50 años y nieto del héroe de las invasiones inglesas. Felicitas, que apenas comenzaba a vivir, suplicó a sus padres que no la obligaran a casarse con un hombre que casi le doblaba la edad. Pero sus ruegos fueron en vano. En la Buenos Aires del siglo XIX, las mujeres de la alta sociedad eran moneda de cambio para sellar alianzas familiares. Se casaron el 2 de junio de 1864 y tuvieron 2 hijos. La pareja se instaló en una imponente quinta en el corazón de Barracas, donde hoy se levanta la Plaza Colombia. Pero la felicidad no duró. El 3 de octubre de 1869, su primogénito, Félix, murió víctima de la fiebre amarilla con apenas 3 años. Poco después, su esposo Martín falleció de forma repentina, y al día siguiente, su segundo hijo nació muerto. En apenas 6 meses, Felicitas había perdido a toda su familia. Se había quedado sola, aunque también dueña de una de las fortunas más grandes de la ciudad. A sus 24 años, la mujer más hermosa de la República volvió a creer en el amor. Cuenta la historia que conoció a Samuel Sáenz Valiente durante una tormenta, perdida en el campo, y que se enamoró casi sin quererlo. El anuncio de su compromiso estaba programado para el 29 de enero de 1872. Pero Enrique Ocampo, un pretendiente que la acosaba desde antes de su primer matrimonio, había decidido impedirlo a cualquier precio. Corría el año 1872 y la alta sociedad porteña se preparaba para una de las veladas más esperadas del año. La quinta de la familia Guerrero en Barracas lucía engalanada para celebrar la inauguración de un puente de hierro sobre el río Salado, traído desde Europa como símbolo del progreso. Pero la verdadera razón del festejo era otro, el tan esperado anuncio del compromiso de Felicitas con el amor de su vida, Samuel Sáenz Valiente. Esa tarde, Enrique Ocampo, descendiente de una familia tradicional y pretendiente rechazado, se presentó en la quinta. Venía bebiendo desde horas antes y exigió hablar urgentemente con Felicitas. A pesar de las advertencias de su familia, ella accedió a recibirlo. Lo que siguió quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron presentes. «O te casás conmigo o no te casás con nadie», le habría dicho él antes de desenfundar un revólver calibre 38. Felicitas intentó huir por el jardín, pero Ocampo le disparó por la espalda, a la altura del omóplato derecho. La joven agonizó durante horas y murió en la madrugada siguiente. El escándalo fue mayúsculo. Mientras el cuerpo de Felicitas era velado en la casa familiar de la calle México, el de Ocampo también yacía sin vida. La versión oficial sostiene que se suicidó, aunque testigos presenciales aseguran que fue ultimado por los familiares de Felicitas que acudieron en su auxilio. El destino quiso que ambos cortejos fúnebres se cruzaran en la entrada del cementerio de la Recoleta, una última coincidencia macabra que estremeció a todos los presentes. El dolor de los padres de Felicitas fue tan inmenso que no encontraron otra forma de canalizarlo que construyendo un monumento eterno en el lugar donde su hija había perdido la vida. Carlos J. Guerrero y Felicitas Cueto de Montes de Oca decidieron levantar una iglesia en el mismo sitio de la quinta familiar donde ocurrió el crimen, transformando la tragedia personal en un legado de fe y memoria.
La obra fue confiada al prestigioso arquitecto argentino-alemán Ernesto Federico Bunge, una de las figuras más relevantes de la arquitectura argentina del siglo XIX. La construcción comenzó en 1872, el mismo año del asesinato, y demandó 4 años de trabajo. Fue inaugurada el 30 de enero de 1876, exactamente 4 años después del crimen, en una fecha que no fue casual sino deliberadamente elegida. El estilo del templo es único en el mundo, una síntesis de neogótico, neorrománico y neobizantino de influencia germana que la convierte en uno de los escasos ejemplos sobrevivientes de este tipo de iglesias decimonónicas alemanas, desaparecidas en su país de origen a causa de las guerras mundiales. Lo más singular de Santa Felicitas es que, a diferencia de cualquier otra iglesia en Buenos Aires, no fue construida para honrar a una figura religiosa, sino para rendir tributo a una mujer. Por eso, al cruzar sus puertas, 2 grupos escultóricos de mármol de Carrara reciben a los visitantes. A la izquierda, Felicitas Guerrero junto a su pequeño hijo Félix, a la derecha, su esposo Martín de Álzaga. Es la única iglesia de la ciudad que alberga estatuas de personas seglares en su interior, y esa sola particularidad ya la convierte en un lugar sin igual. La muerte de Felicitas Guerrero no fue el final de su historia, sino el comienzo de una leyenda que perdura hasta hoy. Los vecinos de Barracas aseguran que cada 30 de enero, en el aniversario de su asesinato, el fantasma de Felicitas recorre los alrededores de la iglesia entre sollozos. Quienes han estado cerca describen una figura vestida de blanco, con el torso ensangrentado, que vaga errante durante toda la noche hasta que el amanecer la disuelve. Pero las apariciones no son lo único que inquieta a quienes pasan por el lugar en esa fecha. Se dice también que los sollozos emergen del interior del templo vacío y que las campanas tañen solas, sin que nadie las accione. Una de las tradiciones más peculiares surgió en torno a su figura, la leyenda del pañuelo blanco. Se cuenta que si una mujer ata un pañuelo en las rejas de la iglesia la noche del 30 de enero y al día siguiente amanece húmedo, son las lágrimas de Felicitas las que lo mojaron, y eso augura que el amor verdadero llegará y no se irá jamás. Entre los elementos arquitectónicos más inquietantes del templo se encuentran las estatuas de 2 ángeles de piedra que lo custodian. El ala derecha de uno de ellos está rota. La coincidencia estremece. Fue precisamente en el hombro derecho donde Felicitas recibió el disparo que le quitó la vida. Para muchos, no es una casualidad, sino una señal que el tiempo no ha querido borrar. En el atrio descansan 2 árboles, un magnolio y un gomero, que simbolizan el amor y la tragedia. Se dice que en las noches de luna llena, la silueta de Felicitas aparece cerca del gomero, llorando en silencio por un destino que nunca le dio la oportunidad de ser feliz. La iglesia de Santa Felicitas no es solo un monumento histórico. Es el testimonio de piedra de una mujer que lo tuvo todo y lo perdió todo. Felicitas Guerrero fue asesinada por la obsesión de un hombre que no soportó verla feliz con otro. Su cuerpo descansa en la Recoleta, pero su alma, según los vecinos de Barracas, nunca se fue. Los sollozos que se escuchan cada 30 de enero, el ángel roto en el mismo hombro donde recibió el disparo, el pañuelo blanco que amanece húmedo, pequeños detalles que invitan a creer que el amor verdadero no entiende de muerte. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en 8 días con un nuevo misterio. Hasta pronto.